Muy bien, muy buenos días con todas, estimadas estudiantes. Reciban un cordial saludo. Es un placer estar con ustedes una vez más, compartiendo por este medio. Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia. Abigail Conrado. Presente. Emilia Osorio. Presente. Amy Murillo. Presente. Zulema. Presente. Ya, muy bien. Voy a compartir pantalla. Por favor, estar atentas. Me deje. Ya. ¿Observan todas la pantalla? ¿Ya les aparecen las diapositivas o aún no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí observan? Sí, ya. Sí. ¿Ya? Ya, muy bien. Bueno, la clase del día de hoy, la clase número 14, continuaremos con la factorización de la suma y la diferencia de potencias de igual exponente. ¿Sí? Bueno, antes de continuar, recordemos las instrucciones que deben de seguir, estar puntuales y preparadas. Recuerden, en este momento deben tener todas a la mano el libro, el cuaderno y el material para escribir, ¿sí? Bueno, las demás instrucciones ya están claras. Mantener la cámara encendida, por favor, el micrófono desactivado. Y las actividades a realizar serán enviadas por la plataforma LEAR, ¿sí? Continuamos. Vamos a ver un resumen, un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento de esta parte de factorización. Recuerde que para factorizar un polinomio, esto significa descomponerlo en factores primos que no son polinomios diferentes, que son polinomios diferentes a él, ¿sí? Vimos lo que era la factorización de un monomio. Para factorizar un monomio existen varias maneras, no hay una única factorización para este tipo de términos, ¿sí? De monomios. Existen varios y un ejemplo de esta factorización es este ejemplo. Tenemos un monomio y tenemos dos maneras de factorizarlo, ¿sí? Esto es lo más sencillo de la factorización, que es la factorización de un monomio. Además de factorizar un monomio, vimos lo que era la factorización por factor común, ¿sí? Para factorizar por factor común existen tres métodos. ¿Cuáles son? El primero de ellos, el factor común monomio, ¿sí? Cuando hay un factor común en los términos, pero un monomio, ¿sí? Les indiqué dos métodos, ¿sí? Para ser precisos, el método que nos indica el material de estudio y otro método adicional, ¿sí? Además de eso, vimos lo que es la factorización por factor común polinomio, ¿sí? En el caso en que se tenga como factor común un polinomio, ¿sí? ¿Qué y cuáles son los pasos a seguir para factorizar este tipo de expresiones, ¿sí? Además de esto, vimos lo que era la factorización por factor común agrupando términos, ¿sí? Existen casos en el que se va a tener un polinomio y no todos los términos van a tener un factor en común, pero si los agrupo, sí puede o existe la posibilidad de que tengan factores en común, ¿sí? Y bueno, si agrupamos, podemos factorizar, ¿sí? Estos son los tres tipos de factorización por factor común, ¿sí? Además de esto, vimos lo que era la factorización de la diferencia de cuadrados. Recuerden cómo factorizar la diferencia de cuadrados. Esto deben de tenerlo ustedes en su formulario, ¿sí? Deben de tenerlo a la mano. Cómo factorizar la diferencia de cuadrados. Vimos
lo que era la factorización de la suma y la diferencia de cubos, ¿sí? Cómo factorizar la suma de cubos y la diferencia de cubos. El método para cada uno de ellos y cómo queda expresado al final cada uno de las expresiones. Sí, para la suma de cubos es esta expresión y para la diferencia de cubos esta expresión. ¿Sí? Recuerden y vean la diferencia de una expresión con la otra expresión. Sí, para la suma aquí queda una suma, para la diferencia acá queda una diferencia. Y acá el signo menos importante para la suma de cubos. Para la diferencia de cubos no hay problema acá, acá todos los términos son positivos. Bueno, en la clase anterior quedamos en la realización de estos ejercicios. ¿Sí? Les envié varios ejercicios de estos para que lo hicieran en sus casas. Bueno, están en sus casas para que lo realizaran. ¿Sí? ¿Trabajaron con estos ejercicios? ¿Todas? ¿Sí? ¿Tuvieron algún problema para realizar la factorización? ¿Dudas? Si tienen dudas, por favor me preguntan y las resolvemos de inmediato. ¿Sí? No se queden, por favor, con las dudas. Espero entonces que me indiquen si tienen o no ¿Estos dudas. ejercicios mandó? Yo les envié, de estos 6, les envié creo que 2 o 3 de estos 6. Es que yo recuerdo que no podía hacer uno y no me acuerdo cuál era. Y no, ¿cómo uno va a recordar? No, no me Zulema, a ver, acuerdo. Lo hice ayer y trate no de me pensar. acuerdo. Trate de pensar. ¿No tiene a la mano los ejercicios? Profe, Dígame, Emilia. eh, ¿podría explicar bien lo de las fracciones? Es de la fracción, pero ¿qué ejercicio quiere que le explique? ¿El 4 o el 5? ¿O aparte otro ejercicio? O sea, en general, porque estoy perdida en el mundo de las Ya. fracciones. Entonces vamos a realizar el número 4, ¿ya? Vamos a realizar el ejercicio número 4. Ay. Vamos a realizar el número 4. Entonces, tenemos la fracción a a la 9 sobre 64 y la fracción b a la 3 sobre 343. Sí, vamos. El proceso a realizar para la factorización de suma y diferencia de cubos, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, sacar la raíz cúbica de ambos términos. Tenemos dos términos, sacamos la raíz cúbica, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que hago es sacar la raíz cúbica. ¿De quién, Emilia? ¿La raíz cúbica de quién? De 343. La raíz cúbica de la primera expresión, del primer término. Recuerde que se saca la raíz cúbica de los dos términos. Este es un término y este es el otro término. Entonces, sacamos la raíz cúbica ¿de quién? De esta primera expresión. ¿Quién es esa primera expresión? Bueno, a la 9, a la 9 sobre ¿quién? 64. ¿Sí? Esto es lo que debemos de hacer. Además de eso, también debemos de realizar o de determinar la raíz cúbica ¿de quién, Amy? Amy, De la otra fracción. de la otra fracción. ¿Quién es esa otra fracción, Amy? B elevado al cubo sobre 343. Muy bien, b elevado al cubo sobre 343. Muy bien, este es el primer paso a realizar. Recuerden esto, sacar la raíz cúbica de ambas expresiones. Entonces, para esta primera expresión, vamos a utilizar la propiedad de radicales. ¿Sí? La propiedad de radicales. Cuando tengo el cociente de un radical, ¿qué propiedad utilizo? Y les indiqué la clase anterior. ¿Qué debo realizar? Bueno, separo en dos raíces.
¿sí? Separan la raíz del numerador entre la raíz del denominador con exactamente el mismo índice, ¿sí? La raíz cúbica. Entonces me quedaría la raíz cúbica de a a la 9 sobre la raíz cúbica de 64. ¿Sí? La raíz cúbica de 64. ¿Entendido? Lo que realicé acá, tomamos los dos términos, a la 9 sobre 64 y b al cubo sobre 343. Y vamos a determinar cada una de las raíces cúbicas de esos dos términos. En primer lugar, para este término, separamos las dos raíces, ¿sí? Separamos en dos raíces. ¿Y cómo resuelvo esta raíz, Amy? La raíz cúbica de a la 9. ¿Cómo resuelvo la raíz cúbica de a la 9? ¿Qué debo hacer? Utilizaron una propiedad importantísima, ¿no? Queda A Sí. M sobre N, o sea que sería 9 sobre N. No, 9 sobre. sobre 3. Muy bien, Amy. Sí, aquí es importante utilizar las propiedades de los radicales. Entonces, hay una propiedad importantísima que nos indica cómo realizar o cómo transformar un radical en potencia. ¿Y cómo queda esta potencia? Me queda como a la, ¿quién? 9 tercios. Lo que nos indicaba hace un momento, 9 tercios. ¿Sí? ¿Entendido qué se hizo acá? Bueno, lo único que se hizo fue transformar este radical como una potencia, ¿sí? Como una potencia. ¿Y cómo queda simplificada esa potencia? ¿Cómo queda simplificada esa potencia? A la 2. A la 2. 9 dividido para 3 es. 9 dividido para 3 es. Emilia. 9 dividido para 3. 9 dividido para 3. Emilia. Emilia. ¿Está presente Emilia? Abigail. 9 dividido para 3. 9 dividido 3. 3. Muy bien. No se el micro. Lo siento. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos la factorización de la raíz cúbica de a a la 9. Ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, vamos a determinar la raíz cúbica de 64. Pero, ¿qué debo hacer para determinar esta raíz cúbica, Zulema? ¿Mande? ¿Qué debo hacer para determinar la raíz cúbica de 64? Les indiqué en la clase anterior qué se debe hacer. No Cuando me usted tiene un número. acuerdo. No se acuerda, pero si fue la clase anterior hace 2 días atrás. Hice el deber ayer y no me acuerdo de qué ejercicios había. Entonces, ¿qué debo hacer, Emilia? Sí, Emilia, ¿qué debo hacer? Descomponer el 64, ¿sí? Sí, Amy. Descomponer el 64. Y si descompongo el 64, ¿cómo queda expresado? Emilia. Emilia. No, sí. ¿Cómo no vas a ver, Emilia? A ver, en su cuaderno realice la descomposición, por favor. ¿Sí? Le voy a escribir esto acá, sin bordes. Y vamos a descomponer. Amy, ¿cómo descompongo?
A ver, 64. Ya. eh, em, para, para 2. No. 2. ¿Cuál es la mitad de 64? ¿Cuál es la mitad de 64? 32. 32. Muy bien. Continuamos. Emilia. Eh, Emilia. Se sigue con el 2. Sí, continuamos con el 2. ¿Quién es la mitad de 32? 16. 16. Muy bien. Problema. Continúo. 16 dividido para 2 es 8. 8. Luego Cuatro. continuamos con el 2. Mitad, que es 4. Muy bien. 4. Luego, Y luego la mitad que es 2 y luego la mitad que es 1. muy bien. 2. Ay, me esperan un momento, por favor, que está esto pensando ya. Muy bien. Mitad. Y la mitad de 2 es 1, ¿sí? Bueno, voy a hacer la caja encima para que observen. Sí. Entonces, me quedaría acá 1. 1. ¿Sí? Entonces, 64 yo lo puedo escribir como ¿quién? Zulema. El 64 lo escribo como Zulema. Espera, se estoy 64. contando. 6 al Escribe cuadrado o 2 a la 6. No sé. 2 a la 6. 2 a la 6 porque multiplicamos 2 por 2 por 2 por 2 por Sí, 2 sí, por me 2. confundí. Sí, muy bien. Entonces, ¿y luego qué hago, Amy? ¿Qué debo hacer? Transformar esta raíz en una, ¿qué? Amy, poten- en una potencia. Muy bien. ¿Cómo me quedaría la potencia, Amy? Le quedaría 2 elevado a la. Espera. A 6/3. Muy bien. Ay, acá me pasé de la raíz. Se me quedaría como 2 elevado a la que Amy me dijo. ¿Me repite una vez más? 6/3. Muy bien, 6/3, ¿sí? 6/3. ¿Y esto es igual a quién, Abigail? Mande. No sé. 6 dividido para No 3. sé. 6 dividido para 3. No sé. 6 dividido para No, 3. no sé. 2 a la 2. Dígame. 2 al cuadrado. 2 a la 2. Muy bien, 2 al cuadrado. Muy bien. ¿Y 2 al cuadrado es igual a? Es igual a. 2 al cuadrado es igual a. 4. A 4. 4. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedó esta expresión? Fíjense, esta expresión quedó de la forma en el numerador. ¿De qué forma quedó? ¿De qué forma quedó el numerador? Abigail, ¿de qué forma quedó en el numerador? Dígame, acá, la raíz cúbica de a la 9, ¿cómo quedó expresada? A la 3. Al cubo, ¿sí? Ya. ¿Cómo quedó expresado el denominador? 4. 4, ¿sí? Entonces ya sacamos la raíz cúbica de esta primera expresión. Ahora vamos a sacar la raíz cúbica de esta segunda expresión, ¿sí? ¿Y qué tendríamos?
Aplico la propiedad nuevamente de los radicales y separo en dos raíces. Sí, la raíz cúbica, ¿de quién? De b al cubo. De b al cubo, ¿sí? Sobre la raíz Profe, perdón que cúbica. me moleste en este momento. Dígame. Me están llamando para que vaya a hacer algo y quería saber si puedo ir. Vaya, vaya rápidamente, ¿sí? Ya, gracias. Vaya. Entonces, ¿qué hice? Apliqué la propiedad de radicales y separé en dos raíces. ¿Entendido? Por ahora. ¿Y qué hago? Bueno, simplifico cada uno de los radicales. Para el 343 aplico exactamente lo mismo que hice para el 64. ¿Sí? ¿Entendido lo que van a realizar? Y acá, como la raíz es cúbica y la potencia es 3, se simplifica y ¿qué me queda, Amy? B. B, muy bien. Entonces aquí me queda igual a, en el numerador me quedó B. Y en el denominador, ¿qué me quedaría? 7. 7. ¿Por qué? Porque me quedó 7 al cubo, ¿sí? Y 7 al cubo es 343, ¿o no? Yo creo que eso ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? ¿Cómo se descomponía el 343? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Abigail, Emilia, ¿entendido? Abigail, Emilia, ¿entendido? Sí, Sí, y la Emilia se acaba de ir de la reunión, no sé. Ah, ya. ¿Qué le pasaría? Entonces, ¿qué me quedaría acá? 7. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las dos raíces cúbicas, como queda expresado. Esto lo voy a quitar ya de acá, ¿sí? Espero que ya hayan copiado por lo menos lo más importante del problema. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Cómo nos quedaría la factorización de esta expresión? Entonces, presten atención. Recuerden que como es una diferencia, voy a utilizar esta segunda expresión. Entonces me quedaría la primera expresión, que es la raíz cúbica del primer término. La raíz cúbica del primer término es este cociente. Me quedaría a al cubo. Voy a colocar estos paréntesis para que se observe de mejor manera. Entonces me quedaría acá en el numerador a al cubo sobre 4 menos, porque es menos, ¿sí? Estamos trabajando con esta segunda fórmula. Y la segunda raíz que me quedó, b sobre 7. B sobre 7. ¿Sí? ¿Qué multiplica a quién? ¿Qué multiplica? Ya. Volvemos a colocar los paréntesis grandes. Y acá me quedaría la primera expresión elevada al cuadrado. Aunque vamos a colocar otro paréntesis. ¿Sí? Vamos a colocar otro paréntesis acá. Y luego a esto le coloco la fracción. Aunque debí colocar primero la potencia. Bueno, vamos a volverlo a hacer. Bueno, trabajar acá es un poco trabajoso, ¿sí? Pero bueno, espero me entiendan. Lo hago lo mejor posible para que ustedes entiendan, ¿sí? Entonces quedaría la primera expresión elevada al cuadrado, es decir, a al cubo elevado al cuadrado, ¿sí? A al cubo sobre 4 elevado al cuadrado, ¿sí?
que viene luego, más la multiplicación de la primera raíz por la segunda raíz. Y voy a colocarlo de igual forma en paréntesis. La multiplicación de la primera raíz, que es a al cubo, sobre 4, ¿sí? ¿Qué multiplica a quién? A la segunda raíz. ¿Quién es la segunda raíz? Bueno, la segunda raíz es b sobre 7. Me quedaría b sobre 7, ¿sí? Luego, ¿qué viene? Bueno, luego viene más el segundo término elevado al cuadrado. La segunda raíz elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá coloco paréntesis y dentro del paréntesis coloco la fracción. Y me quedaría b sobre 7. b sobre 7 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjese cómo me quedó la factorización. La primera raíz menos la segunda raíz. La primera raíz menos la segunda raíz. Esta es la factorización. ¿Que multiplica a quién? A la primera raíz elevada al cuadrado más la primera raíz por la segunda raíz, la primera raíz por la segunda raíz, más la segunda raíz elevada al cuadrado. ¿Sí? ¿Entendido hasta el momento? Por favor, yo quiero que esto quede claro. ¿Sí? Por lo menos deben de realizar hasta este paso. Todas. ¿Entendido este proceso, Emilia? Bueno, Emilia, no sé si ya se conectó. Sí, profe. Sí, o sea, sí me entendí, solo que está muy difícil, pero sí me No, entendí. está Y más trabajoso, pero difícil no está. Difícil no está. Amy, ¿entendido? Abigail, ¿entendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, muy bien. Aquí deben de continuar, ¿no? Porque tienen que resolver esta potencia y este producto. Esta potencia está afectando tanto al numerador como al denominador. Entonces, como aquí tengo una potencia, me quedaría a la 3 por 2, 6. Me quedaría a la 6 sobre 4 al cuadrado, que es 16. Entonces, me quedaría a la 6 sobre 16 más. Y aquí multiplico lineal. A al cubo por b, me queda a al cubo por b. Sobre 4 por 7. ¿Cuánto es? Bueno, ese resultado. Más, y aquí resuelven esta potencia. B al cuadrado sobre 7 cuadrado, que es 49. Y hasta ahí quedaría el problema. ¿Entendido? El siguiente paso es desarrollar esto. Cada una de estas potencias y el producto de estas dos fracciones. ¿Entendido? ¿Sí? Amy. Sí, profe. Zulema, ¿ya regresó? Bueno, Zulema no ha regresado, al parecer. Emilia, ¿copiaron todo con detalle? ¿Sí? ¿O están esperando que yo les diga copy? No, o sea, yo le tomé captura para copiar después, para no alargarles, porque si no después... Muy bien, muy bien. Abigail. No, sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿sí? Para ver si vemos la nueva factorización. Entonces, vamos a continuar. Tenemos una pequeña introducción para esta parte de factorización. Recuerde, vamos a ver la factorización de la suma y la diferencia de potencias con igual exponente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un problema que nos dice lo siguiente. Para una propaganda se tiene la siguiente pancarta. Y tenemos esta pancarta, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Una pancarta de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pide determinar? Determinar el polígono que representa el área de la misma. Es decir, tenemos este polígono y queremos calcular el área de este polígono. Entonces, si pueden observar, tenemos dos figuras geométricas, ¿verdad?
¿Qué figuras geométricas tenemos, Emilia? ¿Qué figuras geométricas tenemos? Un cuadrado, Cuadrado. no, un rectángulo. Ah, un rectángulo. ¿Y qué otra figura tenemos? Y un triángulo. Y un triángulo. Muy bien. Entonces, voy a sacar cada una de las dos figuras geométricas que tengo a continuación, ¿sí? Bueno, este cuadrado lo voy a sacar. Lo voy a colocar acá, ¿sí? Por un momento. Pero este cuadrado, ¿qué dimensiones tiene? ¿El cuadrado qué dimensiones tiene? ¿Qué dimensiones tiene este cuadrado, Abigail? Profe, se fue. Ah, se fue Abigail. Sí, solo estamos la Mimi y yo y no me pregunte a mí porque yo no sé. A ver, Emilia, ¿qué dimensiones tiene? Pero Tiene 2x más 6. 2x es un lado y el otro lado mide 2x más 6. Esas son las dimensiones. A ver, Entonces, Emilia. todo bien. Sí, a ver, Emilia. ¿Cómo determino el área de un rectángulo? ¿Cómo determino el área de un rectángulo? Sumando todos sus lados. No. Bueno, vamos a pedirle ayuda a un amigo. Amy, ¿cómo determina el área de un rectángulo? Mi comodín. Base por altura. Base por altura, ¿sí? O lado por lado. Lado mayor por lado menor, ¿sí? Muy bien, entonces voy a colocar acá el área del cuadrado. Vamos a llamarlo área 1, ¿sí? ¿Y quién va a ser esa área? Bueno, Amy nos dice que es base por altura, es decir, 2x por, ¿bien? 2x más 6, ¿sí? Entonces, ¿entendido lo que hice acá? ¿Entendieron lo que se realizó acá? ¿Sí, no? Calculamos solo el área del rectángulo. Ahora vamos a sacar de esta figura este triangulito que está acá pequeño, ¿sí? Vamos a sacar este triángulo. Vamos a girarlo. Entonces, saqué este triangulito, ¿sí? Es el triangulito que está ahí arriba. ¿Y qué vamos a hacer con ese triángulo? Vamos a determinar el área, ¿sí? Vamos a determinar el área de ese triangulito, ¿sí? Entonces, ¿cómo determina el área de este triángulo? ¿Cuáles son las dimensiones de este triángulo? Fíjense, este triángulo es exactamente este. Pero vea lo que voy a hacer. Lo voy a colocar de esta forma, ¿sí? Lo roté, pero es exactamente el mismo triángulo. Todos observan, ¿verdad? Observan que es exactamente el mismo triángulo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero bueno, este triángulo tiene una altura. ¿Y cuál es esa altura, Emilia? ¿Cuál es la altura de este triángulo? X más 8. X más 8, ¿sí? ¿Y quién es la base de este triángulo, Amy? La base de este triángulo, ¿quién sería? La base Amy. es 12. Dígame. Dígame. ¿Quién es? 12. 2x, muy bien. ¿Y cómo determino yo el área de un triángulo? Amy. Base por altura sobre 2. Muy bien, Amy. El área de un triángulo se determina como la base por la altura, y lo voy a llamar de esta forma, área sub 2, ¿sí? El área número 2. El área número 2. El área número 2. ¿Quién es? La base por la altura sobre 2. Todas deben de tener
cada una de estas formulitas a la mano si no la recuerdo, ¿sí? Base, ¿quién es la base? 2x. Por la altura, ¿quién es la altura? La altura es x más 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que el área del triángulo es 2x por x más 8 dividido para 2. Y el área del rectángulo es 2x por 2x más 6. ¿De acuerdo todas? ¿Sí? ¿De acuerdo con lo que hice? ¿Copiaron lo necesario? ¿Copiaron lo necesario? Porque voy a pasar a la siguiente lámina, ¿sí? Entonces, ya tengo el área del rectángulo y el área del triángulo. Si yo sumo estas dos áreas, encuentro el área total de esta pancarta, de estas formas, ¿sí? ¿Entendido? Entonces, ¿qué debo hacer? A continuación, sumar estas dos áreas. Bueno, voy a pasar de lámina. ¿Copiaron todas o espero que copien? Bueno, no me dicen nada, profe, sí, avance, no avance. Pase, por favor. ¿Sí avanzo? Ya, muy bien, avanzo entonces. Entonces, fíjese cómo me quedó expresada el área total. El área del cuadrado, que es de esta forma, más el área del triángulo, que es de esta forma. ¿Sí? ¿Entendido? Ahora presten atención a lo que voy a realizar. Voy a descomponer el 2x como 2x y el 6 es el que voy a descomponer como 2 por 3. ¿Sí? Y voy a sacar un factor común de esta expresión, que es el número 2. Si saco el número 2 como factor común, acá adelante me quedaría 2 por 2, que es 4, y me quedaría x más 3 acá adentro, porque salió el 2 como factor común. ¿Qué me quedó? El x y el 3. Sí, x más 3. Y de acá lo que hice fue simplificar. 2 dividido para 2 es 1. ¿Qué me queda? X más 8. Ahora fíjese, tengo estas dos expresiones y estas dos expresiones tienen un factor en común, que es el x. Saco ese x como factor común. ¿Y qué tendríamos? X que multiplica a esta expresión, que es 4 por x más 3, más x más 8. ¿Por qué? Porque este x salió al comienzo de la expresión como factor común. ¿Sí? Y continuamos. ¿Qué hago? Desarrollo esto que está dentro del paréntesis. 4 por x, 4x, 4 por 3, 12, x más 8. Dígame. ¿Sí? Bueno, continúo. Entonces, sumo las x, que son los términos semejantes. 4x más x, me queda 5x. Me queda 5x, ¿sí? Perdón, me queda 5x más 20. ¿Por qué 20? 12 más 8, 20. Por esa razón, el área de esta pancarta sería x que multiplica a 5x más 20. ¿Qué es más fácil observar? ¿Esta expresión o esta expresión? Esta, ¿verdad? Que está totalmente factorizada. ¿Y qué método utilicé para factorizar esto? Bueno, lo único que saqué o que utilicé para factorizar fue el factor común, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿entendido esto? ¿Todas? Bueno, estamos trabajando con el libro en la página 149, ¿sí? Por favor, la solución, escribirla de manera correcta en el libro. ¿Sí? ¿Ya copiaron? ¿Ya tomaron capture? ¿Podría avanzar? Sí, ¿no? Emilia, ¿puedo avanzar? Profe, no le entiendo muy bien. A ver, ¿qué no entiende, Amy? Dígame. Ya en la parte de, o sea, todo literalmente, la parte de aquí de la solución. O sea, pero la primera línea sí la entiende, ¿o no? Sí, eso. La primera sí, porque el área total de esta figura es la suma del área del rectángulo más la suma del área del triángulo, ¿sí? Esta línea, primera línea, no creo que tenga problemas. A ver, de la primera a la segunda línea, ¿qué hice? Lo único que hice fue escribir al 6 como 2 por 3. Lo único que acá me faltó es pintar el 2,
¿sí? Vamos a pintarle el 2 acá de rojito para que entiendan que saqué el factor común 2, ¿sí? Entonces, en la segunda línea, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice de esta primera expresión, observan la flecha, ¿verdad? Cuando yo les indico en pantalla, esta primera expresión, lo que hice fue... Ah, no, ya. Dígame. Dígame, Abigail, no lo entendí. No lo Es que entiendo. no se veía. Ya se ve. Ya, muy bien. Entonces, presten atención. Lo único que hice fue escribir al 6 como 2 por 3 y pintar de rojo el 2, que es el factor común que hay en estos dos términos. Un factor común que hay dentro de este paréntesis, que es el número 2, ¿sí? Y de esta expresión, ¿por qué me quedó x por x más 8? Porque este 2 con este 2 se simplifican. 2 dividido para 2 es 1. ¿Y qué me queda? Solamente me queda x por x más 8. ¿Entendida la segunda línea? ¿Entendida la segunda línea? ¿Sí? ¿O no? Yo ¿Las demás entendieron? Bueno, ¿qué hago a continuación? De la línea 3, de la línea 2 a la línea 3, lo que hice fue sacar factor común el 2, y si saco factor común, lo coloco acá delante a multiplicar. Y si multiplico 2 por 2, me queda 4. Me queda 4 por x, acá me queda solo x y acá me queda solo 3. ¿Por qué? Porque el 2 ya lo saqué al comienzo de la expresión, a multiplicar. Y lo multiplico directo, ¿sí? 2 por 2, 4. Por eso me queda este 4 acá. Y de esta expresión la dejo tal cual. ¿Sí? Esta tercera línea lo único que hice fue sacar el factor común y multiplicarlo por él. ¿Y qué hice? Además de eso, pintar de estas dos expresiones, porque tengo de estas dos expresiones, el factor común. Bueno, y el factor común en este caso es el x. Bueno, ese x en la cuarta línea lo saco como factor común. ¿Y qué me queda? Bueno, me queda 4 que multiplica a x más 3. 4 que multiplica a x más 3. ¿Por qué? Porque la x ya está adelante. Más x más 8. ¿Por qué? Porque la x ya la saqué adelante como factor común. Ahora fíjense lo que tengo acá dentro de este paréntesis. Voy a distribuir 4 por x, 4x. 4 por 3, 12. Y acá lo que hice fue quitar los paréntesis porque no son necesarios. Y luego lo que realicé fue sumar términos semejantes. Este 4x más esta x son semejantes. Y sumo 4x más una x son 5x. Y 12 más 8 es igual a 20. Entonces, ¿qué me queda? X que multiplica a 5x más 20. ¿Entendido? sí, ya lo entendí. ¿Sí? Ya. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro, ¿sí? Avanzamos. Avanzamos. Y fíjense la pregunta que dice a continuación. ¿Cómo se factoriza la expresión x a la n más o menos a la n? Estas dos expresiones, ¿qué tienen en común? Estas dos expresiones, ¿qué tienen en común? El exponente. Sí, el exponente es lo que tienen en común. En general, las expresiones de la forma x a la n más o menos a la n se pueden factorizar de la siguiente manera. En primer lugar, la factorización se expresa como el producto de dos factores. Sí, queremos expresarlo como producto de dos factores. ¿Sí? El primer factor es de la forma a más o menos b. A más o menos b. ¿Sí? El segundo factor es el polinomio con n términos con las siguientes características. ¿Y cuáles son las características? El primer término es x a la n menos 1, que es el con potencia, pero la anterior. Si aquí es 10, entonces me queda x a la 9. Y el último es esta expresión, pero con el exponente anterior. Si era 10, entonces me quedaría a la 9. ¿Sí? Entonces tenemos el primero y último término. Los otros términos son productos de potencias de x y a. Son productos de potencias de x y a, donde el exponente de x va a disminuir y el exponente del a va a aumentar. ¿Sí? De 1 en 1 a partir del segundo término. ¿Sí? Entonces, si el primer término era este, el segundo término va a ser x por a. ¿Pero cuál es la potencia de x?
Bueno, si era 10, aquí era 9, entonces va a ser 8. Y aquí va a ser 1, y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, más adelante veremos con ejemplos para que entienda con más detalle cómo es el comportamiento, ¿sí? Fíjense la factorización de esta suma o diferencia de estas potencias con igual exponente, tenemos estos tres casos. Si tenemos la suma y el n es impar, la factorización es de esta forma, ¿sí? Si tenemos la diferencia para cualquier n, para el n par, para el n impar, para el n impar, para n impar queda de esta forma, para el n impar, para el n par queda de esta forma, ¿sí? Entonces tenemos estas tres factorizaciones. Para la suma, el n tiene que ser impar. Para la resta, el n puede ser impar o par. En el caso de que sea par, queda de esta forma. En el caso en que sea impar, queda de esta forma. ¿Sí? Bueno. Voy a parar hasta acá porque no creo que me dé tiempo de avanzar con este ejemplo. No me va a dar tiempo. Fíjense que aquí tenemos a la 5 menos b a la 10. El objetivo es escribirla, ambas expresiones con igual exponente. Entonces, al b lo que hago es reescribirlo. Al b a la 10 lo que hago es reescribirlo como una potencia de una potencia. ¿Y cómo quedaría expresado? Como b a la 2 a la 5. Y así me quedaría expresada como una diferencia de potencias con igual exponente, ¿sí? Pero bueno, eso lo vemos en la siguiente clase. Voy a parar acá. ¿Alguna duda con respecto a lo que vimos el día de hoy? ¿Dudas? ¿No? Amy está con una cara de susto. Emilia, igual. Abigail, bueno. Zulema no volvió más a la clase. ¿Dudas con respecto a la clase? ¿Sí? ¿No? Bueno, me despido. Espero pasen un lindo fin de semana, que descansen y trabajen también, ¿sí? Chao, que estén bien. Profe, va a mandar de ver. Sí, voy a mandar de ver. No, profe, no le enganché. Dígame.